Sobre todo, hay que ver personas. Exactamente, ver más allá de las apariencias. No hay extorsionadores, no hay militares, no hay policías. Hay personas que sufren, porque todos sufrimos. Yo recuerdo ver matar en la cárcel y no poder hacer nada. Tú nos has dicho algunas frases, algunas palabras que quisiéramos profundizar. Tú eres un sobreviviente. Has estado en momentos claves y aunque quisiéramos hablar del tema y vamos a hablar del tema, quisiéramos hablar de la persona del Padre José Antonio. Tú no guardas muchas veces los protocolos, nos has dicho, te los saltas y basta ver el apelativo que te dicen el padre pandillero. No sé por qué te dicen, pero creo que es pura calumnia, ¿no es cierto? Uy, mentira, pero mentira. no te ciñes al protocolo porque el Kleshman no sé dónde se te quedó. ¿Cómo te ha ayudado a ti tu forma de ser, tu aspecto, a entrar a estos lugares donde muchas veces la iglesia no puede entrar? Uy, yo se lo cuento. No se lo cuentes. Sí, se lo voy a contar. ¿Seguro? Sí. ¿Quieren que se lo cuente o no? Pues ya se lo cuento. Uy, estábamos en Guayaquil con los pandilleros y decían, estamos perdiendo plata. ¿Cómo que estamos perdiendo plata? Sí, decían, póngale ahí una túnica blanca, quítenle el sombrero, lo disfrazamos de Jesús y a pedir plata para nosotros. Yo creo que a veces, yo creo que el hábito no hace al monje y tenemos que tener mucho cuidado de que cuando nos vestimos, yo respeto mucho y yo creo que en la iglesia hay diversidad. Exactamente, cada cual puede vestir como quiera, no nos define. Y bueno, pero también entiendo que a veces... También tiene clériman, se lo prestó su obispo. Exactamente, tengo clériman que solo le utilizo cuando va a las negociaciones de las cárceles. Por eso, si le ven de clériman, uy, terrible, todo el mundo y pasa adelante y todos se callan. Exactamente, yo creo que a veces las formas, yo me eduqué con bastante libertad en un ambiente bastante laico y bueno, todo eso yo creo que va con la persona de uno, ¿no? Y a veces, como trabajamos en educación para la paz en contextos laicos, si ven a un cura, uy, se asustan y ponen así una barrera. Exactamente, a veces trabajamos mucho en educación para la paz, con colegios, unidades educativas, y si va un sacerdote como que pone una barrera. Y si dejamos que se caigan los estereotipos, es mucho más fluido el diálogo, pero depende de contextos. Uy, amén, los obispos me van a regañar. No creo que te vayan a regañar. Muy bien, yo ahora le quisiera hacer una pregunta a Haris. Uy. Sí, Haris, quiero preguntarte y quiero que nos cuentes quién es el Padre, cómo es un día a día con él. ¿Nos podrías contar algo? Tal vez alguna anécdota con él. Cuéntanos algo, Haris. Uy, pues, se levanta cuando han puesto las calles. A ver, Haris, no cuentes todos los secretos. Y siempre toma un cafetito por la mañana, así como yo. ¿Y quieres que te cuente por qué toma café? Sí, cuéntame, Haris. Haris, no cuento secretos. Uy, no te enojes conmigo. No me voy a enojar. Porque a veces es la vida como el café. Tienes que tomarla soplando a pequeños chorbitos y dejando un buen sabor y un buen aroma, pero sin que te queme, dándote energías para seguir adelante. Y el café no se toma solito, ¿verdad que no? ¿Toman café solito? No. No, se toma todos juntos. Por eso es bien importante. Y bueno, mi trabajo por las mañanas es un poco... muy variado. Uy, ¿dónde está aquí, otro está allá? Y bueno, de vez en cuando dice misas. Uy. ¿Cómo que de vez en cuando? Bueno,
no se lo cuento. No tienes que contar esas cosas. Tato obispo. Bueno, pero yo creo que es importante la oración, ¿no? Levantarse, rezar. Y sí, siempre reza con esos medios tecnológicos, escucha y luego va a tomarse un café y a trabajar o a viajar o donde le toque y luego por la noche, sí, trasnocha mucho. Exactamente. Por eso toma café, que lo eché yo, ojo al piojo. Gracias, Haris. Gracias, Padre José Antonio. Un aplauso para Haris, por favor. A ver, selfie, achí. A mí me gustan los selfies. A ver, Haris, compórtate. Uy, me comporto, que hay mucha gente. Exactamente, compórtate que hay mucha gente. Tú nos has dicho, José Antonio, que muchas veces es más fácil quizá identificar el rostro de Cristo en un sagrario, en una persona piadosa, parecería estar cerca de Dios, pero qué difícil nos resulta muchas veces ver el rostro de Cristo en el delincuente, en el PPL, en el secuestrador, en aquellas personas a las que muchas veces les vemos con recelo, les discriminamos, y tú has incursionado en este mundo difícil, corriendo los riesgos que eso tiene. ¿Cómo podría la Iglesia, qué tendríamos que hacer todos, laicos y sacerdotes, para involucrarnos más en esta pastoral, la pastoral carcelaria, donde no siempre es fácil encontrar religiosas y sacerdotes que quieran hacerse cargo de esta pastoral? ¿Qué nos podrías recomendar en base a tu experiencia para poder incursionar y ver el rostro de Cristo también en estas personas en las que a veces nos cuesta difícil identificarlo al Señor? Bueno, yo creo que hay que ver un poco más allá de esas apariencias que en el fondo se caen así las barreras detrás de los maquillajes. Y yo creo que hay elementos fundamentales para ver esto, ¿no? Yo creo que es primero tratar al otro como persona. Y luego a él le gusta mucho jugar. Exactamente. Buscar metodologías, lenguajes que sean para ellos aptos y hábiles, ¿no? Quizás no puedes entrar en una cárcel celebrando una misa con ciertos, pero sí jugando al fútbol, en un karaoke o en otras actividades. Y al fin y al cabo se convierten en elementos simbólicos para llevar la esperanza. Y se trata de buscar y ver más allá. Y hay que mirar a los ojos. Yo creo que sí, eso nos falta, ¿no? Mirar a los ojos, sobre todo al diferente. Si no, vean, cuando a alguien no les gusta, bajamos la mirada. Exactamente. Y nos miramos a los ojos como Jesús y vemos allí, ojo al piojo, la transparencia. Yo creo que eso es importante, ¿no? Ver en cada uno una persona. Y esa persona que aquí dentro es imagen de Dios. Y yo creo que eso es lo fundamental. Y una imagen que a veces está opacada. A veces nos dicen que sí, la vemos en los PPL, pero también en los militares. Yo recuerdo el día de la liberación de los PPL, de los guías, de los civiles, que a Monseñor le decían, los militares, nosotros también estamos cansados, interceda por nosotros, medie por nosotros. Cuando hay un diálogo, cuando hay una mirada, cuando también alguien que está metido en estos mundos te dice, yo doblo rodilla y rezo a Dios, la Biblia, te da un espacio de diálogo, ver la persona. Y bueno, no justificar las acciones, no justificarlas, pero también hacer como el Padre bondadoso, acogerle y darle una oportunidad para el cambio, y no ser como el hijo mayor, criticar y decir, eche que se vaya, que es un terrorista. Eso, ese no es un terrorista, ese no es un policía, ese es un hermano que bien, antes asediaban las calles, las GDO, pero probablemente los malos elementos de la policía estén haciendo lo mismo. Y no podemos ver grupos, no podemos tener distorsiones cognitivas, tenemos que ver a los ojos y al corazón. Muchas gracias, Padre José Antonio y Haris, por lo que nos han dicho. Ustedes nos decían, porque los dos nos han mencionado esto, nos han hablado de ser pan partido y compartido.
y el cómo llevar esto en su misión, sobre todo, el ser pan partido y compartido. Quisiera que recordemos esto que nos ha dicho el padre José Antonio. Mi pregunta ahora, padre, de todas estas experiencias que me imagino son muchísimas las que usted y Haris han mirado, ¿nos podría comentar algo que haya sido muy significativo, un rostro? Tal vez hay muchos, pero tal vez un rostro, una experiencia que también haya quebrado al padre José Antonio en algún momento, tal vez por la limitación, por el no saber cómo ayudar a una persona. ¿Nos podrían contar de alguna experiencia que hayan tenido, de un rostro que haya golpeado la vida del padre José Antonio y de Haris? Ver quemar y no poder hacer nada, o ver tirar a un niño en la basura y no poder hacer nada. Uno dice, no me importa lo que digan, yo tengo que responder a ese pan partido y compartido, y a veces protocolos, disposiciones de la Iglesia poco tienen, cuando a veces digo que los clamores del pueblo son más grandes. Hace poco estábamos con Monseñor con familias extorsionadas antes por los GDO, ahora por los militares. Ya uno estaba así que tenía que tomar agüita, y yo solo decía, que venga Antonio, que venga Monseñor. Y cuando entró dijo, se corta el odio, se corta con estilete. Hay muchas experiencias que uno le dicen, tienes que, o sea, esa es la voz de Dios que nos habla, que nos grita, o sea, y te lo hace con aquella gente que nadie te va a dar un aplauso, nadie te va a dar una medallita, te van a insultar, te van a llamar terrorista, pedófilo, por las redes te van a acabar, incluso a veces dentro de la iglesia te van a estigmatizar, pero uno dice, al fin y al cabo, nuestra vida está en manos de Dios, ni en manos, discúlpenme, de mis obispos, de mi obispo, ni en manos de los políticos, ni en manos de los terroristas. Nuestra vida está solo en manos de Dios, y cuando Dios quiera, la tomará. Creo que todos hemos visto el logo de nuestro Congreso, ese logo muy significativo, la cruz penetrando en una herida para poder desde dentro sanar esa herida. Tú, Padre José Antonio, estás muy de cerca con una herida que puede ser replicada y que en distintas partes del mundo se vive algo parecido. Y aquí hay representantes de más de 60 países que estarán pensando también en sus propias heridas y estarán pensando, cuando yo vuelva a mi diócesis, a mi parroquia, a mi país, cómo sanar esas heridas, cómo llevar a ese Cristo, a esa cruz, que entre en esa herida abierta para sanarla. ¿Qué testimonio, qué mensaje podríamos darles a nuestros hermanos que están pensando también en sus propias heridas y que muchas veces el miedo, la impotencia los paraliza, o el no querer salirse de las formas y los protocolos hace que nos quedemos? Desde tu experiencia, ¿qué mensaje podrías darles a los hermanos que están pensando en las heridas de sus propias ciudades, de sus propias diócesis y países? Algo que aprendí del Padre bondadoso, algo que aprendí de mis obispos, de todos los que he tenido, que a veces no hacen falta palabras. A veces acercarte, darles un abrazo y decirles, yo estoy contigo, es suficiente para seguir adelante. Lo pequeño, lo grande no lo podemos cambiar. Las macropolíticas hacen las guerras,
pero sí podemos hacer la diferencia en la persona que se acerca como nosotros, como buenos samaritanos, y hacer lo que hizo Jesús: encargarnos, cargar, acoger y decir: no estás solo, yo estoy contigo, Dios está contigo, sigamos adelante. Padre José Antonio nos ha dicho también que no podemos rezar con los ojos cerrados. No. Eso, muy bien. Haris nos recuerda también que tenemos que abrir los ojos también para orar. ¿Cómo nos podría reafirmar esto? ¿Cómo podemos rezar con los ojos abiertos para mirar el dolor de los demás? Si cierran los ojos, yo les robo los celulares, soy muy travieso, o les robo las carteras para que estén ojo al piojo. Yo creo que sí. A veces, si cerramos los ojos, perdemos la realidad. Yo creo que tenemos que ver, y cada uno de nosotros tenemos que ver la realidad. Pero no con las gafas nuestras, sino a veces con las gafas de los otros, escuchando al diferente, escuchando al que nos contrasta. Y también al que habla mal de nosotros. Exactamente, el que habla mal de nosotros igual nos conoce mejor que nosotros mismos. Así que hay que tener orejotas grandotas como yo y como él, para escuchar y para poder desde ahí acercarse y estar con oración. Porque la oración, yo creo que es aquella que mantiene la comunicación entre nosotros y con Dios. Y la que restablece y restaura las relaciones. Por eso creo que es importante que veamos la oración no como una repetición, sino, como decía Santa Teresa, un trato de amor con dos personas que están enamoradas. Y eso creo que es, ¿no? Enamorarse de la vida, enamorarse de Dios, de las personas. Y cuando uno está enamorado, hace tonteras. Exactamente. Cuando uno está... ¡Ay! Hasta los obispos se ríen. Yo creo que es cierto, ¿no? Que todos tenemos esa experiencia del amor y del enamoramiento. Y cuando uno se enamora, es capaz de hacer cualquier cosa por Dios y por los demás. Muy bien. Y para terminar, yo también quiero hacerle una pregunta a Haris, aprovechando de que tienes esas orejotas y esos ojos grandes. El Padre José Antonio nos decía que Dios no nos habla, que Dios nos grita. Y Haris, que está un poco más profundamente donde el Padre José Antonio no puede ingresar, pero él sí, y escucha la voz de la gente, escucha los comentarios. ¿Cuál es el pedido, Haris, que la gente hace, que los PPLs hacen, que ese niño que está sufriendo hace, y que nosotros hoy por hoy, a través tuyo, quisiéramos escuchar esa voz, escuchar ese grito? ¿Qué es lo que ellos piden de la iglesia? ¿Qué piden de los sacerdotes? Para que tú nos pases este mensaje, y luego, Padre José Antonio, para despedirnos, si tú pudieras decir qué debemos hacer nosotros como sacerdotes, como iglesia, para llevar la Eucaristía y Jesús a esas personas que nos gritan. Uy, solo una cosa, paremos esta guerra, paremos esta guerra, toditos. Paremos esta guerra. Hemos llegado a tiempos de mucho conflicto. La violencia, si se combate con violencia, solo genera odio. Ojo por ojo, diente por diente. Todos tuertos y desdentados como yo. Por eso lo que toca es parar esta guerra con un abrazo fraterno. Yo recuerdo los paros en el Ecuador. Policía reprimiendo pueblo. Y luego todos en un abrazo lloraban juntos. Yo creo que es momento de que todas las personas, todas, y repito, todas, tenemos que buscar un bien común, dejar nuestros intereses partidistas, de grupo, económicos, de mafia, y buscar que todos somos víctimas de esta guerra. Y la fraternidad. ¿Cómo es el lema? Fraternidad para sanar el mundo. Pues no pregunten, si ya saben la solución. ¡Uy! Bien, agradecemos a Haris y al Padre José Antonio por este delicioso diálogo, por su mensaje.
y que Dios nos bendiga en esta misión, que vamos poco a poco pues descubriendo lo que hay que hacer. Amén. Nuevamente, gracias, Padre Gracias. José Antonio, por este lindo mensaje, por tu servicio. Que Dios bendiga el trabajo.